Sí, muchas gracias. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, el agradecimiento a este selecto grupo de participantes en esta mesa redonda que los hemos designado, digamos, con el concepto de que son personas que tienen que ver con el tema que estamos analizando, pero que tienen alguna posición jerárquica o posición de decisión, y nos interesa mucho su criterio y su deposición al respecto. Me voy a permitir generar algunas pautas para la dinámica que vamos a hacer. Vamos a hacerla lo más expedita, lo más ejecutiva que sea posible. Voy a permitirme solicitarles sobre una tesis que les voy a plantear, elaborar y generar una posición, para lo cual cada uno tendrá 5 minutos. Posteriormente a la exposición de cada uno, vamos a abrir unos 3-4 minutos de preguntas, primero de los otros participantes en la mesa redonda, y agotado ese momento, por favor, de los presentes, con el ruego, eso sí, por favor, no elaborar discursos y generar una pregunta concreta y específica. Y vamos a hacerlo de esta manera. Finalmente, cuando se cierre este ciclo, vamos a tratar de arribar a algunas conclusiones de conjunto, que eso es lo que más nos interesa, que es el entregable que pretendemos que se genere a partir de este trabajo tan provechoso y tan valioso que hemos tenido, que generamos como un aporte del Colegio de Ingenieros Civiles en esta materia específica, y que vamos a elevar como corresponda a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para contribuir a esa obligación inicial de carácter legal que planteé yo, que el colegio está obligado por ley a generar pensamiento, a generar soluciones técnicas en las materias de su competencia. Entonces, comenzaría, para motivar la discusión, diciendo que como siempre hay una tesis y una antítesis, o hay una posición en un polo y otra posición en otro polo. Yo lo razono diciendo que Costa Rica es un país privilegiado, es un país rico en muchos aspectos, y específicamente en el tema que interesa directamente al Colegio de Ingenieros Civiles, podemos decir que tiene una riqueza técnica en la membresía de cada uno de sus componentes, que hacen que el colegio tenga una capacidad técnica enorme. Somos privilegiados también en recursos naturales y en muchos campos. Esa es una posición. De otro lado, tenemos que postular que estamos con un letargo, con un retraso en infraestructura vial y movilidad, que en los últimos 40 años, bueno, como plantea don Federico Baltodano, a partir de 1980, que veníamos de la década del 60 al 80 en una posición ascendente, donde teníamos una posición en el ranking mundial de mucho privilegio, muy privilegiada. A partir de ahí vinimos en un declive, y efectivamente se dan circunstancias que como país no podemos decir que corresponden al nivel que deberíamos idealmente tener. No puede ser que, como nos expuso la ingeniera Aguilar, una carretera a San Carlos con más de 40 años, y ahí estamos todavía. No podemos con una circunvalación que tiene también 35, 40 años. No podemos estar con las circunstancias de contratación y de 25 años de CONAVI que no son operativas, a pesar de que la ley, tal y como nos acaba de exponer el licenciado Campos, indica, ¿verdad? No podemos estar con las circunstancias conocidas de hace un par de años, con las situaciones de las empresas y lo que sabemos del caso Cochinilla. No podemos estar con un marco normativo como el que tenemos, que nos impide el avance, con una ley de expropiaciones como la que tenemos, que requiere una modernización, una ley de caminos públicos. No es posible que en la Ruta 32 no podamos tocar ni una hoja de una planta, mientras que la naturaleza, por no hacer ninguna intervención mínima, viene un deslave, viene un desastre ecológico que es millones de veces más perjudicial que la eventual intervención que pueda hacerse controlada para
para atacar eso que tenemos en la 32. Así podría seguir mencionando circunstancias que no están acordes con lo que el país merece. En ese sentido, entonces, quiero motivar una tesis de trabajo de la mesa redonda, que el Estado costarricense, ojo que no digo gobierno, porque el Estado se define como el conglomerado social, que somos todos, ¿verdad? Todos los costarricenses y los extranjeros que viven o están aquí, el conglomerado social que se organiza en un territorio donde es soberano para vivir, digamos, y que transitoriamente es administrado por los órganos de gobierno, ¿verdad? Que en este caso las personas son transitorias, somos transitorios, las instituciones permanecen. Entonces, la tesis es que el Estado como tal, no el gobierno específicamente, a través de ya unas 4 décadas, se ha convertido en un Estado fallido en este tema de infraestructura vial y de movilidad, que es lo que estamos estudiando. Entonces, también cada uno de ellos representa una institución, tiene una estatura de representación de cada institución, y sabemos que el ANAME tiene una posición, que el CONAVI, que el MOP, tal y como decía el licenciado Cristian ahora, somos casi que pequeños feudos todas las instituciones, como planteó el ingeniero Durán, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo colaboramos, cómo hacemos para que articulemos los esfuerzos y podamos entre todos, la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central, la parte técnica nuestra y las instituciones, la Contraloría, el ANAME, articular para ver cómo progresamos. Entonces, daría la palabra a cada uno para que nos elaboren sobre si estiman o no que el Estado costarricense es fallido, sobre eso, y después, lo más importante, cuáles son las sugerencias, conclusiones, recomendaciones que cada uno podría hacer desde su perspectiva para contribuir a que esto camine de otra manera. Comienzo dando la palabra al ingeniero Durán, que en el orden de exposición nos acompañó. Yo le voy a chequear unos 5 minuticos, 4 minutos. Buenas noches de nuevo. Vea, el tema que quiero tocar ahora es bien diferente, y es la parte organizacional. El MOP, que nació en el siglo XIX como dirección de obras públicas y hacía puentes y escuelas, etc., creció, como fue creciendo el país. Y fueron cambiando los nombres hasta que en los 60 ya se llegó a llamar Obras Públicas y Transportes, pero realmente la crisis, para ser preciso, de diciembre de 1980, cuando cae la devaluación de 8.60 a 20 y en meses llegó a 60, fue una de las primeras instituciones que el Ministerio de Hacienda la secó completamente. ¿Por qué? El presidente Carazo echó al Fondo Monetario, no había más negociación, no había dólares. Yo acababa de entrar al MOP, nosotros para diseñar teníamos que agarrar papel milimétrico, borrar los diseños que habían para poder trabajar en papeles usados. En esa época no había AutoCAD. Y a partir de ahí, nunca más se levantó. Hay otros 2 eventos muy importantes. Uno es la movilidad laboral, que se da en 1990, 1991 y de nuevo en 95, donde el MOP pasó de 7.000 empleados a 4.000. Y no voy a decir que todos, pero lógicamente los técnicos e ingenieros, muchos de los más competentes, no todos, son los que tuvieron el valor de salir de la institución y montar sus empresas o irse al extranjero, y entonces recibe el MOP otro golpe. Llegamos al año 98 a 2000, si mal no recuerdo, Méndez Mata fue ministro de Hacienda en el gobierno Calderón y en esa época era diputado. El MOP, con dinero del Banco Mundial, contrató a Louis Berger International para que hiciera un estudio de reorganización. En ese estudio, el modelo que se tomó para reorganizar el MOP fue el Consejo de Seguridad Vial. Y de ahí es donde salen el Consejo de Transporte Público y el CONAVI. Y lógicamente Méndez Mata, como había sido ministro varias veces, metió su mano. Pero ¿cuál fue la diferencia fundamental entre los 2 consejos nuevos y el COSEBI? El COSEBI administra su plata, cobra las multas, le entran, licita y compra. A CONAVI y al transporte público
No, la plata entra al Ministerio de Hacienda. Y entonces el ministro de Hacienda se dejó la flexibilidad de que en tiempo de crisis simplemente no le gira. Retiene el dinero. Y entonces lógicamente está creando, ahí viene una cuestión renca. Y en segundo lugar, yo en ese momento salí del país, pero no sé cómo, se creó como un espejo y comienzan a duplicar todo. Entonces hay puentes aquí, mantenimiento allá. Duplican funciones. Entonces, sin necesidad de traer expertos internacionales, el problema del MOB no son los consejos. Los consejos están dominados por los representantes del gobierno y es muy importante que tengan representación de la sociedad civil, como funciona en los consejos que funcionan bien. Les pongo el ejemplo de COSEBI, es referencia internacional en América Latina. Hay otros países, vienen delegaciones a ver cómo funciona COSEBI. Yo estando en República Dominicana, separaron del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahora solo Obras Públicas. No solo crearon COSEBI, crearon el Intrant, que es el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Y a lo que voy es, el MOB es un monstruo muy grande. Nada más vean a este ministro haciendo un malabarismo. Revisión técnica, derrumbes, no puede dar mantenimiento. No hay ser humano que pueda atender todo eso. El MOB debe dividirse en dos. MOB y COSEBI, una sola cosa que se concentre en lo vial y la regulación, operación de la red vial debe quedar, porque además es otro tipo de mentalidad, es pensar, ¿qué tiene que ver ingeniería de tránsito con derrumbes? ¿Qué tiene que ver las tarifas de autobuses con derrumbes? Incluso uno ve que la pagadera de incendios es tan grande, ustedes han oído hablar algo de qué se va a hacer con el transporte público, con los plazos de las concesiones, con las renovaciones, si los buses van a ser eléctricos, con tarifa integrada, nada. ¿Qué ministro va a tener cabeza para eso cuando se están cayendo las carreteras? Y el modelo que a mí más me gusta, yo sé que es políticamente incorrecto hablar de crear una institución, pero realmente si quieren arreglar el problema del MOB, el modelo español y el brasileño son muy buenos, porque juntan, el de España se llama Secretaría de Movilidad y Urbanismo, uso del suelo y transporte urbano van de la mano. En Brasil es igual, el Ministerio de las Ciudades hace las dos funciones. ¿Por qué es eso importante? Porque si vamos a hacer el metro para Cartago, ¿cómo es que tiene más demanda? Porque el INBU quiere comprar todos los terrenos que hay por allá porque ya no hay tierra barata en el GAM. Entonces, ¿va a hacer eso sin que haya infraestructura? No, debe planearse junto. Don Mario. Y se para. Ok, ya tenemos el planteamiento, don Mario. Por favor, alguno de la mesa que quiera referirse al planteamiento de don Mario, tal vez el ingeniero Guillén Guardia, por favor. Sí, vamos a ver si esto sirve. Se oye, sí, señor. Ileana, mi termómetro. Muchas gracias por los comentarios. Tiene absolutamente toda la razón. Pero le recuerdo que tenemos 3 viceministerios en el MOB. Está el Ministerio de Recursos Humanos, Estrategia, está el Viceministerio de Transportes, que ve justamente la parte de COSEBI, transportes, los taxis, los buses, etcétera. Y luego está el Viceministerio de Infraestructura, que es donde yo estoy. A mí me trajo el presidente Chávez, gran sorpresa, yo estaba en Arabia Saudita y regresé al país, y en ese momento me llamaron que si estaba interesado. Fue una coincidencia, yo creo que es la mano de Dios. Pero, digamos, yo estoy aquí apoyando al país, tratando de hacer lo mejor que se pueda, pero soy un ente ejecutor. Y, de hecho, lo que yo he hecho en mi parte es hacer una PMO, un grupo, un Project Management Office, donde nosotros somos, por decir así, autosustentables dentro del ministerio para ejecutar proyectos. Eso ha servido mucho. Creo que estamos haciendo bastante bien las labores, amén de los problemas que tenemos, con algunos contratistas, proyectos que vienen de la administración pasada, proyectos que están bastante viciados, y ahorita quiero comentar al respecto. No tengo los lentes, así que no puedo ni leer lo que escribí, pero digamos, el Viceministerio de Infraestructura es un grupo ejecutor, casi como una especie de CONAVI,
pero estamos ejecutando proyectos como una empresa de gerencia en la construcción, es lo que estamos haciendo. Lo que me he encontrado, lo comento aquí para mis colegas, qué gusto estar hablando todos con ingenieros civiles, ¿no? Creo que no hay ingenieros eléctricos ni nada por el estilo aquí, ni arquitectos, pero… Perdón, ya levantó a la mano. Adrián Flores es ingeniero electricista. Mil disculpas. Pero me he encontrado varias cosas, lo comento porque uno cuando regresa al país, después de 50 años de vivir fuera, no regresa uno, digamos, como un novato tampoco, pero sí con las antenas muy bien puestas y los ojos muy abiertos y los oídos también escuchando lo más posible. Y me he dado cuenta que hay ciertas cosas que me encantaría ver si se pudieran cambiar. Hay demasiado, como lo comenté anteriormente, demasiada supervisión en la ejecución de proyectos. La modalidad de entrega de los contratos de diseño y construcción, que son pocos en el país, tiene mucha supervisión y en realidad no deja respirar a los contratistas, cuando en realidad es una modalidad de entrega, diseño y construcción, el dueño tiene que hacer mancuerna con el contratista para poder hacer que el proyecto continúe. Ahora estamos usando unos contratos FIDIC. Me gustaría que ustedes levantaran la mano los que conocen los contratos FIDIC. Un poco. Sí, un poquito. De hecho hay muy pocos, ¿no? Pero contrato FIDIC, está la Federación de Ingenieros Civiles, está en Ginebra, Suiza, y ellos tienen ya contratos machote. Inclusive la Contraloría los está empezando a promover y son contratos autosuficientes, donde en realidad cuando uno hace el cartel pone digamos, los términos y condiciones, pero en algún momento dado, y el alcance, etcétera, pero en algún momento dado dice, y por cierto, este es un contrato FIDIC, pero no pone uno el contrato en el cartel. Se supone que el contratista lo tiene en la biblioteca, va y saca el contrato. Hay contrato libro rojo, que es para diseño, licitación y construcción, lo tradicional. Contrato libro amarillo, que es para diseño y construcción basado en desempeño. El contrato verde, que es para dragado. O sea, hay muchos diferentes tipos de contrato FIDIC y eso ha hecho que se puedan hacer muchas cosas en el Medio Oriente, en particular en África, donde yo he trabajado, y los contratos FIDIC son ideales pero tiene un problema muy serio, que los contratos FIDIC están hechos para que los proyectos avancen. Y aquí me he dado cuenta que son los contratistas muy litigiosos y los proyectos no avanzan como uno quiere. Entonces es donde se embarriela la cancha, pero la lección que he aprendido es no usar jurisprudencia local y tampoco mezclar el contrato FIDIC con la ley local, porque eso sí es el acabose. Entonces lo comento para aquellos colegas que van a empezar o que han usado contrato FIDIC. Don Alejandro, hablando del modelo o del ente rector del sector, que sería el MOPT, tal vez podríamos hacer algunas consideraciones y ahorita que usted finalice su postura con el colega Vargas Rodríguez, y si podemos decir que el modelo que había antes de la desconcentración del MOP sí, era óptimo, y si plantear ahora que vamos a regresar a ese modelo, por lo menos parcialmente, es lo indicado. Quisiera, sí, perdón, ¿quería hablar con el diputado o puedo hacer un último comentario? Sí, tal vez cerrar un momentito para que el señor diputado nos dé su opinión al respecto para participar. Sí. Para que don Alejandro tal vez nos introduzca desde su punto de vista al MOP, ya si le es posible. A ver, entonces me voy a brincar, diputado, mil disculpas, nada más para regresar a lo que debía haber hablado de un inicio, mil disculpas. Sí, como sabemos todos, ya el ministro ha tratado de jalar, por decir así, algunos de los órganos desconcentrados, como el CONAVI. Ya de hecho hay un organigrama importante y yo no sé cómo está eso, pero él ha tenido muy buenas ideas para concentrar un poco
Lo que pasa es que el organigrama se hizo demasiado grande y complicado, ¿no? Creo que el único que iba a quedar afuera era CETAC y no sé, la CNC. Pero en el MOP sí tenemos, es una organización demasiado grande, a veces uno no sabe lo que está haciendo en la otra parte y estamos tratando de ver cómo opera obra pública, que también es otro gigantón que está ahí, y hay gente muy buena. Es una cosa que me ha sorprendido a mí mucho, que hay gente que realmente adora el MOP, pero seriamente, y eso a mí me ha hecho sentir muy bien. Perdón, diputado, le cedo la palabra. Tal vez, perdón, hay que preguntarle a Liliana si sirve, sí, todavía. Buenas noches a todos. Básicamente, y tal vez para no perder la línea de lo que estaban hablando del ministerio, creo que nos hemos enredado en una maraña país de exceso de ahora hablaba don Alejandro del tema de la parte de los contratos, y para mí empezamos a tener, ahora que habla de los FIDI, creo que el país se ha vuelto más peligroso para la administración el contrato que para el mismo administrado. Ahora termina siendo ahí difícil, porque creo que nos ha faltado ser cuidadosos en toda la definición, hasta en temas hasta preinversión. No vengo del sector público, en algún momento pasé, estoy más en el sector privado, y actualmente vacilo en la asamblea, que soy más ingeniero que diputado, pero básicamente el mensaje que se manda es que cuando yo escucho todo esto y hablo de la maraña, que hace un momento les decía, el otro día con la conversación que tenía con don Gerardo, es que si no empezamos a generar un sistema de referencia que realmente nos funcione como país, empezamos a perder el norte. Cuando yo escucho al ministro que llega de una vez, y creo que fue como en 15 días, que don Alejandro, que les tocó tener listo la propuesta del MOP, yo creo que la mayoría se asustó. Todo el mundo dijo, bueno, ¿para dónde van? Me imagino que es un proceso de maduración, y mucho de lo que está sucediendo termina pasando por la asamblea. Yo les puedo decir que visualizando el MOP en algunos departamentos, perdón que se me cerró esto, nosotros tenemos claro que hay, y antes lo decía don Alejandro, el CNC tiene en 20 años 2 contratos, una cosa así. Entonces perdimos el norte realmente de la contratación, pero tal vez es por posturas políticas, y por eso me metí, porque ya creo que faltamos muchos ingenieros, y eso lo decíamos el otro día en la entrevista, que tiene que ser una necesidad de que nos metamos, porque yo era los que señalaba a todo el mundo, y tengo un decir, yo señalaba y todo el mundo estaba detrás del otro lado del dedo, ahora estoy del otro lado donde está el dedo apuntándome, y esa necesidad creo que lo he vivido adentro. No quiero hablar mal de los otros diputados, pero hay gente que no tiene la visión de un ingeniero, de alguien que ha pasado por construcción, de alguien que tiene claro que el sector, sea público o privado, tiene una serie de limitaciones y ataduras. El otro día me pusieron a mí en la mesa el proyecto del Sistema Nacional de Inversión Pública, y terminaron todos los municipalistas y todos los que tienen que ver, que no estoy en contra, y todos los que tienen que ver con universidades, diciendo no, es una injerencia porque se nos están metiendo a manosear los procesos autónomos que tenemos, que son respetables, si estoy ordenado, si lo estoy haciendo bien, si estoy planificando, si estoy pensando en todo ese proceso. Y logré venderles la idea, después de mucho trabajo, de que era una PMO de a poquito, que era una oficina de gestión de proyectos que le iba a estandarizar procesos, que iba a tener la visión superior de los proyectos que entraban al banco de proyecto, pero eso no lo entendían. ¿Me explico? Entonces nosotros nos quedamos de este lado señalando a los políticos, pero los dejamos solos, y entonces quedan las oportunidades, como decimos en Palmares, frente al marco, y no hay nadie que tenga ni los zapatos de fútbol para patear. Entonces ahí empecé yo más o menos a conceptualizar, y para terminar, porque son dos temas, tema MOP, en el CNC, que es un consejo del ministerio, si no está caminando hay que buscar una figura que internacionalmente tenga peso. Yo tengo desde el día 1 que entré a la asamblea, de hecho lo hablé con don Luis Amador el jueves pasado, tratando de amalgamar una figura de APPs, que en Uruguay es una PPP y en otros lados tiene otro nombre. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Ustedes dirán, bueno, otra más, no quiero que sea otra más, por eso llevo ya casi 6 meses haciendo un comparativo de gobernanza, de la institucionalidad, de las figuras que deberían ser parte, todo lo que tiene el PMBOK, por ejemplo, y todos los elementos que hay en la gestión de proyectos para poder llegar a un cierre correcto, y que cuando hayan elementos de contratación, que hayan contratos correctos, como lo que decía don Alejandro ahora, y estamos haciendo un comparativo con Colombia,
con Chile, con Uruguay, con la Unión, con Inglaterra, con Puerto Rico, con México, porque yo creo que no hay que inventarse el agua caliente. Pero no podemos dejar solo al Ejecutivo, que está a 200 por hora con una pala, con carreteras con 10, 20, no sé cuántos años botadas, pero que la legislación sea un nudo cuando la llegan a tocar. Claro. Entonces, esa visión, para contarles algo así somero, porque era por ahí, no me voy a ir por ahí, pero creo que era oportuno con lo que decía don Alejandro. De igual manera estamos trabajando la ley de expropiaciones. Ya tengo como 3, 4 meses, estaba lleno de abogados que no sensibilizan, no, sí sensibilizan, pero tal vez la parte técnica les da les muestra otro prisma de lo que ocupamos. ¿Verdad? Que la legalidad, que todo el proceso está muy bien, pero ocupamos también agilidad, porque 2.000 expropiaciones, que todavía faltan 500. El otro día hablaba con alguien de la 27, me dice, tengo 13 años, creo, la concesión es de 25, o sea, ya estamos en el 50% del proceso. De las 10 expropiaciones, 10 o 12, no recuerdo, habían 2 ahí en proceso, si no estoy mal. No le pregunté posibilidad en la carretera a San Carlos con el humedal de la Culebra, que fue otro de mis luchas ahí internas. Entonces, si no estamos los que tenemos que estar, no podemos comunicar. Nos dan una audiencia. Aquí tengo a María Luisa, Ana Luisa, que estuvo el otro día conmigo en una audiencia. Yo soy el presidente de la Comisión de Infraestructura, la peleé, porque querían hacer inquisiciones. No estamos para inquisiciones, estamos para lecciones aprendidas. Que pasó un accidente, qué desgracia, que no vuelva a pasar, pero busquemos lecciones aprendidas, no seamos inquisidores. Entonces, más o menos, digamos que esa es una visión que le doy de primera claro, para no abusarme con el tiempo. Muy importante. A nivel de Asamblea Legislativa tenemos que impulsar muchos esfuerzos en varias áreas para modernizar normativa, para instrumentalizar otros, por ejemplo, una ley especial que ocupamos para poder hacer una intervención calificada, específica en la Ruta 32 en su paso por el Braulio Carrillo, tal vez sin no meternos con la ley general para no generar tantos anticuerpos que pueden generarse, ¿verdad? Porque si atacamos una ley de protección al ambiente general para el país, claro que es difícil, pero tal vez si hacemos una excepción con un caso calificado que nos urge intervenir con una ley especial para poder hacer algo en la 32, sí es muy oportuno. Estamos con el colega Diego Vargas en la Comisión de Infraestructura y también con la colaboración del ingeniero Nicolás Alvarado Francisco, que debo excusarlo porque él no pudo estar presente en este foro, pero por sus asuntos de agenda, pero en la Comisión de Infraestructura él forma parte también y nos vamos a interesar muchísimo en el SIC, en potenciar esta mesa de trabajo que ya instalamos con el colega Diego Vargas, que él, por ser el presidente, vamos a formularlo, no nos vamos a quedar en palabras porque ya llegó el momento de hacer más que de decir, y nos quedan 3,5 años de la legislatura, Diego, no estamos corriendo porque ya nos vamos, entonces vamos a tomar la palabra de sus ofrecimientos y ya estamos trabajando y instrumentalizar y operativizar con el SIC y con todos los que quieran sumar esfuerzos. Un actor también que tiene que ver con esto es el ANAME, que es un actor que incluso yo, para introducir la intervención de la colega Ana Luisa, sí. Debo decir que uno oye muchas historias urbanas que el ANAME tiene una posición muy facilista porque nada más llegar a señalar y decir o dar informes, eso es muy fácil y además con todos los recursos que tiene. De otro lado, que la administración no sigue los lineamientos, las recomendaciones, no sé, lo digo solo para ponerle un poquito de aderezo al asunto. Sí, bueno, buenas noches. Voy a referirme rápidamente al tema de la reestructuración del MOP y sus consejos. Desconozco cuál va a ser el planteamiento como tal, desconozco los criterios utilizados, pero una de las dos cosas que quisiera como mencionar es que independientemente de la nueva estructura que adquiera el MOP, es importante, y hablo de las lecciones aprendidas, que se hagan los cambios, pero que no arrastremos las malas prácticas, que no arrastremos problemas de gestión, porque yo puedo reestructurar, pero si no me acojo o implemento un sistema de gestión que sea integral, pues puedo tener la mejor estructura, pero no va a funcionar.
Entonces creo que paralelamente a una reestructuración del MOP hay que pensar de manera seria en lo que es las lecciones aprendidas en cuanto a la gestión, en cuanto a los trámites, hablábamos de los contratos, de carteles que siguen saliendo con debilidades que permiten apelaciones eternas, ese tipo de lecciones aprendidas. Y aquí tengo que decirlo con sinceridad, que el CONAVI, que la ANAME tiene ya hasta 15 años de hacer auditorías donde se reiteran los mismos hallazgos desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de calidad. Entonces, lo que digo es que se hagan esos cambios y se haga de manera paralela esas lecciones aprendidas en cuanto a la gestión, que es indispensable. Ahora, sobre el trabajo de la ANAME, no es cierto tanto lo del presupuesto. En este momento nos han bajado casi el 50% del presupuesto que teníamos en el 2019. Y aún así, el ANAME tiene personal muy comprometido. De la misma forma que hay gente en el MOP que quiere al MOP, el ANAME tiene personas que tienen muy claro el rol fiscalizador nuestro y que también tienen muy claro el compromiso que se ha adquirido con la población, porque recordemos que la infraestructura vial es un medio generador de la economía, del desarrollo territorial, del desarrollo social y, y repito, de la economía, y por lo tanto brinda bienestar a la comunidad. Recordemos que al final de cuentas, la infraestructura lo que busca es satisfacer las necesidades de todos sus usuarios. Entonces, el ANAME eso lo tiene muy claro. Y cuando nosotros hacemos auditorías o hacemos evaluaciones, estamos pensando siempre en las necesidades del usuario. Estamos pensando en si el proyecto está atendiendo las necesidades reales, y estoy hablando no de las necesidades reales de las estructuras como tal, sino de que para quién van esas estructuras. Quiero conectividad. El país tiene una red vial muy similar a la que tenía en los años 80, no ha cambiado en cuanto a porcentajes. Tenemos una densidad de infraestructura de 1.82, una de las más altas de América. Eso significa que la conectividad como tal la tenemos, podemos llegar a muchos lugares. La calidad de esa conectividad es la que tenemos ahora, la que nos tiene ahora en problemas. Claro. Entonces, esa era como mi intervención respecto a la cultura y a lo que permítame hacerle una pregunta de ignorante en el campo. Si me puede detallar las competencias de la ANAME, de dónde provienen y si son vinculantes sus informes y sus auditorías, para que nos cuente con carácter informativo. A la ANAME, a la universidad se le transfiere la vigilancia de la inversión en infraestructura vial para hacer, digamos, una inversión efectiva y eficiente. Gracias. Y le establecen, voy a decirlo así, como 9 funciones, son 9 funciones, de las cuales hay auditorías en proyectos en ejecución, evaluaciones bienales en la red vial nacional, evaluaciones anuales en la red de puentes y de carreteras concesionadas, tiene acreditaje de técnicos, da capacitación y de actualización tecnológica, hace investigación científica aplicada, me falta alguna otra, y también generamos convenios con las municipalidades. Con las municipalidades tenemos la posibilidad de realizar todas esas otras tareas que tenemos asignadas por la ley 8114, en la cual nos asignan un 1% del presupuesto de la recaudación por impuestos a los combustibles. Ok, y específicamente sobre el carácter de esos informes y auditorías, ¿qué tan vinculantes o son simples informes, advertencias o publicaciones? ¿Y qué? En realidad el carácter vinculante… ¿Perdón? En realidad el carácter… Como tal, no está escrito un carácter vinculante para los informes de la ANAME. Sin embargo, a través de la Ley de Administración Pública, se crea una obligación de la Administración de atender los informes que genera la ANAME y pronunciarse de manera formal. Y cuando digo atender, no es que nuestros informes son recomendativos, no son, digamos, una orden como tal. Pero si la Administración se quiere alejar de las recomendaciones, o de los hallazgos, observaciones, recomendaciones, tiene que tener un fundamento técnico fuerte para hacerlo, ¿verdad? Y digamos que
si hay una obligación por ley de atender nuestras observaciones y recomendaciones, pero no calce dentro del concepto de de vinculación. Muchas gracias. Quisiera, si alguno de los participantes tiene una pregunta para los integrantes de la mesa, por favor. Ingeniero Flores. Con el ruego, eso sí, de ser muy sucinto en el planteamiento, dado el tiempo, por favor. Es que me cuesta mucho eso. Me cuesta demasiado ser. Bien concreto, por favor. Hace unos días se celebró el Congreso de Gestión, a la cual la ingeniera Ana Luisa se refiere. Ahí quedaron patentes muchas cosas, muchísimas cosas. Ella nos ha atrevido a decir aquí que el 44% de los puentes de Costa Rica ya no cumplen normativa, y eso es parte del problema que tenemos. Pero también hay algo que a mí me preocupó de lo que acaba de decir el participante anterior, que yo lo abordé en la puerta para hacérselo ver, es el manejo de la información. Nosotros tenemos en Costa Rica más de 300 instituciones públicas, de las cuales, informe de la Contraloría, solo 12 tienen un sistema de cómputo que pase, digamos, estándares mínimos, y solo 6 de ellas, que creo que se incluye el colegio, tienen un estándar que más o menos cumpla con una función hacia el público, hacia el usuario. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como país para que esa información fluya si tenemos un sistema de inteligencia digital totalmente en pañales? Sí, ¿para quién es la pregunta? Porque vamos a hacer preguntas concretas. Para todos, para el que la quiera responder. ¿Cómo vamos a hacer para resolver el problema de la integridad de la información? Ok, si alguno quiere, por favor. No sé si se refiere al acceso a la variabilidad en que llega la información. Sí, tal vez, la forma. Sí. Tal vez le agrego algo ahí a eso. Yo iba a tocar como tema principal las unidades de gestión vial de las municipalidades, para hablar de caminos, era un poco eso. Cuando la ley 8114, fue la 8114 que los definió en su conformación hace 20 años, no sé, 2000, por ahí, yo conformé una, fue de las primeras, y recuerdo que había un ingeniero, alguien de la parte social, creo que hasta topógrafo, o sea, era un equipo de trabajo que le exigían a las municipalidades. Entonces, esa estandarización que usted dice en la información para que llegue, empieza a perderse cuando después de un tiempo hablamos de autonomía municipal y entonces ya le dan más autonomía y ya manosean, para hablarlo así en términos formales, manosean la estructura de las unidades técnicas, y hoy hay municipalidades que lo que tienen es, me imagino que un maestro de obras o alguien que medio sabe de caminos, entonces se ha ido desarmando. Entonces, ese ejemplo para mí ha sido un pleito, porque hace poquito un diputado planteó hacer el traslado, creo que fue, y hasta involucró a don Luis, de que había estado sentado con Luis trabajando, el del ministro del MOP, para pasarle a las unidades técnicas la mayoría de carreteras primarias, secundarias, terciarias, todas estas que están ahí, pero yo fui el primero que se la leyó, creo que fue el único, por lo menos a nivel de diputados, y salí diciendo que no, porque no había estandarización, que no había un nivel profesional, y al final eso sucede, y cuando llegamos a tener un informe que no se da, una trazabilidad de la información, entonces, ¿qué vamos a revisar? Nada. Entonces terminamos teniendo un plan quinquenal de 5 meses, porque ya no es anual, sino es de 5 meses, y lo que terminan haciendo es eso. El otro día estaba María Ramírez, del MOP, la encargada de puentes. María Puentes. La llevaron ¿cómo se llama? La llevamos a la Comisión de Infraestructura y le hicimos varias preguntas, y ella nos contaba la cantidad de puentes que tiene el MOP evaluados, que pasa de miles. No recuerdo el número exacto, pero habían, creo que eran 500 que ya están críticos, 300 algo, ¿verdad? 500, sí. 498, bueno. Y después de estas lluvias hay que sumarle unos cuantos, ¿verdad? Eso es la parte triste. Y entonces le decía yo, ¿y las municipalidades? No tienen la información, volvemos a lo que usted decía, o sea, no existe la información, y sí existen las juntas viales que cobran por ese trabajo, porque se fue deteriorando la ley. La 8114 empieza a abrir espacios, y la famosa autonomía, que yo estoy en municipales y todos me ven con ojos de loco, este es el loco, llegó el que jode aquí, el que habla de estandarizar, de due diligence, que habla de una gestión para que todo, desde las patentes, que es lo mismo en la información, o sea, yo me bajo de un avión y llego a Costa Rica para poner el nombre y quiero ir a poner un negocio en
en Alajuela y lo quiero poner en Pérez Celedón, debería ser la misma historia. Pero tenemos un desorden país de no sé cuál es la palabra, pero no creo que sea muy bonita. Entonces, yo creo que esa estandarización y esa falta de profesionalismo en ir hacia adelante y no hacia atrás, les toca hoy resolver a ellos, porque todo el mundo los llama, ven y me resuelve, tráigame maquinaria, que el CNC, que declare emergencia. Pero, ¿qué voy a ir a revisar? Y tal vez ahora Ana Luisa pueda contar algo que me contó ahí en el pasillo, de que están gestionando con sistemas de información geográfica información, que es la que no tenemos. Pero bueno, no sé si le respondí, pero por ahí creo yo que hay algunos elementos que se podrían rescatar. Sí, de parte de la ANAME, si se refería al acceso a la información que la ANAME genera en sus diferentes unidades y programas, nosotros en la página web tenemos todos los productos, están para el público, en cuanto a temas de evaluación, de investigación, de auditorías, que la gente tenga acceso libre. Sobre la información que es básica para cualquier punto de partida de un sistema de gestión, que es conocer muy bien cómo está nuestra red. En el caso de la red vial cantonal, a través de la unidad de gestión municipal, se está trabajando en un proyecto donde se está georreferenciando toda la red vial cantonal, que esperamos que termine en el 2023, ¿verdad, compañero? En el 2023, que creemos que es uno de los mejores insumos que podemos generar para ese año, porque esto le permite a las municipalidades conocer de manera georreferenciada qué es lo que tienen y generar ahí, y generar con ello un inventario completo, suficiente, porque cuando usted conoce bien su red y no solamente hace un levantamiento de que tengo 20 alcantarillas, sino que tengo 20 alcantarillas y de esas 15 están en buen estado y 5 están deterioradas y ya tienen que sustituirse o cambiarse. O sea, a partir de ese inventario, usted genera las necesidades, genera sus necesidades económicas, financieras, y además plantea su plan quinquenal de cómo voy a ir cambiando mi red para llevarla a un buen nivel de servicio. Entonces, esta información para nosotros es un orgullo comentarla, porque realmente creemos que es una información sumamente valiosa para todas las municipalidades de este país, y estamos democratizando la información, no es para una municipalidad en especial, y estamos dejando las que están más aisladas o más con un índice de desarrollo más bajo, sino que se les está dando a todas por igual. Claro, me hace pensar que incluso si fuera temerario plantear que el modelo que tiene rango constitucional de la autonomía municipal, si más bien se ha convertido en un freno al desarrollo, a la modernización de la infraestructura vial, llamemos específicamente el tema que nos ocupa, y si más bien es un modelo o una premisa que genera desigualdad, porque es clarísimo que las municipalidades desde la 1 hasta el 84, ¿verdad? Ya, más los 6 consejos de distrito, 90, hablemos de 90, hay desde la número 1 hasta la número 90 hay una gran desigualdad, ¿verdad? En todos los aspectos, en desarrollo social, en calidad de vida, incluso hablemoslo de los departamentos de ingeniería, ¿verdad? Me consta, porque he tenido esta conversación con colegas, que hay municipalidades que tienen un maestro de obras haciendo las funciones de ingeniero municipal, ¿verdad? Mientras hay otras municipalidades de otro rango que tienen otro presupuesto, que lo manejan diferente, que tienen otra calidad de departamentos. Entonces, ¿qué les parece si ese modelo también deberíamos empezarlo a cuestionar de alguna manera, por lo menos a proponer, porque efectivamente el ANAME tiene ese inventario, ese recurso, pero ¿cómo lo canaliza? Si tenemos 90, ese país partido en 90 pedazos, pero ojalá fueran iguales o se les pudiera estandarizar de alguna manera, pero no, hay una gran desigualdad, entonces no es operativo, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Mario. Sí, en lo que yo he visto en otros países siempre ocurre eso. Por ejemplo, en Brasil, usted tiene el municipio de Sao Paulo, Río de Janeiro, ricos, grandes, y allá en Roraima tiene, en la zona rural, que no tiene ni un profesional.
el modelo que usan en Estados Unidos a mí me gusta mucho porque si usted está en el condado de Los Ángeles, que es grande y rico, tiene su departamento de aguas, de ingeniería, de todo. Sí, claro. Pero las ciudades pequeñas lo que hacen es, se juntan todas, entonces hay un departamento de agua, a cada una le cuesta menos, porque tiene menos ingreso, pero cada uno, como dice, contribuye a la vaquita, y entonces tiene ese know-how financiado por 10, 7, hay que ver qué cuesta y demás, pero la ley debería permitir o hacer una adición a la ley que permita que estos municipios tan débiles puedan hacer estas sociedades, se me olvidó ahora, tiene un nombre, para que tengan capacidad técnica, porque el problema de haberles dado tanta autonomía y recursos principalmente es que no tienen capacidad técnica. Y uno ve por todo Sudamérica, Colombia, los municipios son con una capacidad técnica para planificar el transporte urbano, para hacer su urbanismo, para hacer la obra pública, pero aquí ¿cuáles serían? San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Tal vez. Guadalupe, no, Goicoechea, pero aléjese del GAM, y realmente estos consorcios, esa es la palabra, debería haber una modificación en la ley que permita hacer estos consorcios, todos contribuyen un poquito, y entonces les da capacidad técnica. Entre todos, como decía, la vaquita paga al ingeniero, la vaquita paga al arquitecto, pero entonces se van a aprovechar esas herramientas porque con la capacidad técnica que tienen ahora, ustedes va el GPS, el GIS, no lo actualizan, no lo saben usar y en 2 años le van a preguntar, ¿dónde está eso? ¿Quién trajo eso? Se va a perder. Tiene que haber capacidad técnica para que funcione. Y en cuanto a la capacidad técnica, tengo que decir que el ANAME, por la ley 8114, ofrece paquetes tecnológicos a la municipalidad que lo solicite y se le da capacitaciones y se le da acompañamiento para que ellos puedan generar sus propios planes quinquenales, y con este tema de la georreferenciación también se les está dando capacitación. Entonces, el ANAME está contribuyendo a ese cambio en las municipalidades para que generen el conocimiento y adquieran las capacidades para que ellos puedan desarrollar sus propias planes quinquenales. Obviamente esto funciona muy bien en tanto las decisiones sobre infraestructura siempre sean fundamentadas en los criterios técnicos y no tanto en los criterios políticos, que es un gran problema. Casualmente, hace un par de días el Banco Interamericano me presentó un programa que tienen que le llaman el Blue Spot, que es tomar un vehículo y ponerle una especie de cámara, ahí viene un poco la inteligencia artificial, donde ellos pueden mapear todo el tema de drenajes, la calidad del pavimento, tiene 8 categorías diferentes para medir la calidad del pavimento, pueden ver zonas de problemas de drenaje. Entonces cuesta más o menos una carretera de 100 kilómetros, costaría $1,000 para monitorear, 10 centavos de dólar para procesar por kilómetro la información. Está fenomenal y lo van a introducir ahora al país, pero también ahí vamos hablando de los silos. Yo creo que hay que tratar de hablar con ellos, y todos nosotros, para ver cómo podemos llegar a un acuerdo para empezar a usar los mismos sistemas, ¿no? Nosotros generamos información, no sé si tal vez lo sabe, en cuanto a evaluación de la red, y que es una información oportuna. Aprovecho para decir que es oportuna, claro, para aquellos que dicen que no entregamos información oportunamente, y que también es pragmática, o sea que es una información que le permite a la administración planificar, e incluso nosotros generamos datos que pueden utilizarse para nivel de proyecto y para nivel de red, donde se evalúan capacidad estructural, el IRI, el Grip Tester, y también valoramos con notas Q el estado de las rutas cada 2 años. Claro, ahorita que estamos con ese tema, efectivamente, digamos, el MOP tiene sus protocolos que aplica para evaluar la condición de transitabilidad de una vía, por poner un ejemplo, ¿verdad? Se aplican los protocolos, pero yo pregunto, ¿serán esos protocolos adaptados a la tecnología actual, a los sistemas de información, o más bien estamos con protocolos también en un letargo? Porque ya referenciamos del Congreso de Carreteras de Montaña que
se abordó ese tema de sistemas de información. A mí me consta también en un trabajo que tuvimos hace un par de meses con colegas de México que yo los llevé de turismo a La Fortuna por la 32 y claro que hablamos en el camino muchísimo la 32 y ellos me contaban que tienen ellos sistemas de detección y alerta temprana para controlar, visualizar qué puede pasar en la carretera con los puntos específicos. Hay tecnología que no estamos hablando de Suecia, Estocolmo, Estados Unidos, Japón, no, estamos hablando de México. Existe, está a la mano, pero tal vez no lo hemos modernizado aquí nosotros por ese letargo causado por todo eso. O sea, como creo que el país también necesita modernizarse en eso. Sí, un caso interesante es un proyecto nuestro que ha salido mucho en la prensa, que es el de Playa Naranjo Paquera, la ruta, creo que es la 160 ya en la punta de Guanacaste, donde el contratista entregó el proyecto hace año y medio, ha estado en proceso de corrección de defectos, ya corrigió todo, salvo el IRI. De hecho, la información que nos dio la ANAME es exacta a la información que tiene la supervisora, pero estamos justamente viendo a ver cómo el contratista se penaliza o corrige el IRI. Claro. Pavimento flexible. Buenísimo. Otro tema que podemos abordar, bueno, que don Mario está acá porque ya lo hemos dicho reiteradamente, va a formar parte del Consejo Nacional de Concesiones, que también, hablando con respecto a otros países, sabemos que las figuras estas de las APP en el país todavía no tienen el nivel que quisiéramos. Entonces, tal vez si podemos comentar específicamente sobre el tema APPs y ya que don Mario se está inaugurando, que nos introduzca de manera muy sucinta su visión y sus opiniones al respecto para elaborar sobre eso, por favor, Mario. Ok. Mira, primero a mí me parece, apoyo la idea del ministro de Transporte de que el Consejo de Concesiones salga del MOP. Realmente las concesiones no son solo viales, ciudad gobierno, son alquileres. Yo hice gerenciamiento cuando no era Consejo de Concesiones, era Secretaría de Concesiones, al final de los 90, y querían privatizar las cárceles. O sea, la gama de proyectos que se puede tener es muy amplio, se ha centrado en los viales y efectivamente solo han sacado 2 concesiones, eso es un fracaso. Entonces debería ser algo así como COMEX, algo como, en este momento yo no sabría decirle en qué parte del gobierno, pero que realmente sea una promotora de desarrollo. Y en retrospectiva, yo aunque estuve 20 años fuera del país, pero leía el periódico todos los días, los costarricenses no han aceptado las concesiones, tienen alergia a los peajes. Tú mencionabas los estudios que ustedes hicieron, a mí me tocó hacerlos para Caldera, mi empresa, y la disponibilidad a pagar, cuando uno le preguntaba, sí, yo pago 2.000, yo pago 3.000, la disponibilidad a pagar es altísima. La metodología es la estándar, pero es muy mala, porque no es lo mismo la persona decirle, van a Bernardo Soto, usted sería por una carretera nueva que se gana media hora, que tiene mejor diseño, yo pago hasta 3.000, a la hora que tiene que pagar 1.000 no los quiere pagar. La metodología no es buena, y yo creo que Concesiones y el MOP no ha sabido vendérselo a la gente. Me acuerdo leyendo noticias cuando decidieron cancelar la concesión de la Bernardo Soto, que uno dice, uno que sabe lo que cuesta ese proceso, y por qué unos señores en San Ramón no querían. Ahora, el ministro de turno, que yo lo conozco, hablaba como ingeniero. ¿Usted cree que a la gente de San Ramón le importaba el costo de operación y el tiempo de viaje? Esa no era la manera de manejar ese asunto con lenguaje ingeniero. Tiene que tener a alguien que sepa comunicarse. Y bueno, y si yo hubiera sido el presidente, simplemente le digo, bueno, señores, San Ramón no quiere, con lo que cuesta hacer una concesión, cortamos en el cruce Atenas. Y hoy tendríamos a 6, 8 carriles, 4 carriles, todo el resto. Pero por unas gente cabezona en San Ramón, se perdió esa concesión con el trabajo que dio sacarla. Entonces, hay bastante espacio para mejorar, y comunicación es una de las cosas importantes. Hay que sabérselo vender a la gente, porque si no, ustedes vean las redes sociales, la trocha la 27. No es una carretera, no, es una trocha de barro,
¿Y qué va a estar la gente entendiendo de un hundimiento, que hay que poner un viaducto? No se le comunica bien, y todo es culpa del concesionario. Me acuerdo hace unos años cuando a alguien se le ocurrió decir que ya se había pagado. Dios mío, con audacia que habla ignorancia es muy fácil decir, sume al anual, la carretera costó 600, ya lleva 600. Señor, está financiada, tiene que pagar intereses, tiene que pagar el préstamo, tiene costos de operación. ¿Quién salió explicando eso? Nadie. Y entonces para todo el mundo estamos pagando el doble por la carretera sin ninguna necesidad. Lo que vio hoy del tren, el valor presente neto del tren con el subsidio que tenía, 1.500 de inversión inicial, y el subsidio ese de más de 100 millones por año, en 30 años daba 3.800 millones. Pero la gente no entiende de finanzas. Ahora, hay que explicarle, cuando usted pide un préstamo para hacer su casa que le costó $50,000, ¿usted pagó 50,000 o pagó 75,000? O sea, hay que usar un lenguaje que la gente entiende, y en eso Concesiones ha fallado terriblemente. Yo quería agregar algo. Claro, claro. Yo también. Bueno, Perdón. vamos Sí, a... lo que quería era agregarte de que hay un equipo trabajando en eso, en sacar a CNC como Asociación de Carreteras. Estamos con Aliarse, y ahí está el abogado Carlos Arguedas para preparar un documento. Lo que estamos en este momento es pidiendo una reunión con el ministro, porque el ministro, cuando estuvimos como Asociación de Carreteras y le propusimos eso, sacar a CNC con algo como Procomer, y ya fuimos donde Procomer, dijo Procomer no, nosotros no queremos que nos embargaran en la cancha. Entonces Aliarse nos está ayudando, Ileana nos contactó con la Asociación de Carreteras, y estamos trabajando con un proyecto similar, ley, para sacar a CNC de ahí. ¿Ok? Ahora sí. Yo creo que nos vamos a topar, porque están con Carlos Rodríguez y la gente de Aliarse. Nos vamos a topar al final, sí, porque estamos... él se dio cuenta de mi proyecto y nos unimos hace como 22 días. Exactamente, tuvimos una reunión, vos estabas, yo creo que yo estuve también. Yo creo que no, pero creo que era que él manejó una y ahora estamos organizando otra. Okay, perfecto. Básicamente, tal vez lo que quería mencionar era que yo soy de Palmares, y me dio tanta cólera cuando la gente empezó a darle pelota a algunas historias de historiadores, para no decir quién era el que estaba manejando el tema social, y que no nos pase ahora como políticos de tenerle miedo a comunicar correctamente. Paso número 1 en los proyectos, tener buena comunicación, una buena trazabilidad de la comunicación. Eso que decías ahora del valor presente neto y todo eso, o sea, eso hay que comunicarlo, eso hay que hacerlo ver en el hoy, ¿verdad? No en esas proyecciones. Aquí lo que quería mencionar era que yo tengo, y tal vez lo voy a dejar para el final de la intervención, pero lo voy a decir. Yo le decía a don Gerardo el otro día, y lo he dicho en todo lado, yo tengo puertas abiertas en el despacho porque no tengo la varita mágica, ni el conocimiento total. Nosotros manejamos un perfil que tal vez ahí podemos, creo que tal vez cuando nos sentemos vamos a coincidir. Definimos temas para la APP y hablábamos de esquema organizativo, gobernanza, nivel de autonomía, preinversión, estructura financiera, límite mínimo de inversión que se quiere, ¿verdad?, obtener, estructura de contrato, lo que hablaba ahora de los contratos FIDIS o lo que nos dé posibilidad de la ley, estructura de gestión de riesgos, que muchas veces se nos olvida esos temas tan importantes, que no es solo el riesgo ambiental, como vi en un proyecto que presentaron en la ley, sino el riesgo es desde lo financiero hasta cualquier detalle que aparezca, ejecución y administración del contrato, que va de la mano de lo otro, el ciclo de vida del proyecto del APP, fortalecimiento de la administración, resolución de conflictos, comisión interinstitucional, creo que por ahí viene la pregunta si es Procomer, si es Hacienda, si es Mideplan, si le dejamos un pedazo del queque también al MOP. Entonces esto se está trabajando y se está haciendo ese benchmark con otras zonas del mundo, tipos de APP que podríamos manejar, porque no es solo vial, ese es un tema importante, no es solo vial, tipos de infraestructura y servicios, iniciativa privada y pública, cuáles son los alcances, y el cierre contractual, que siempre se nos olvide cerrar, ¿verdad?, para pasar a la siguiente etapa o un nuevo proyecto. Básicamente, ese concepto creo que es importante y es un poco sumando a lo que don Mario decía del CNC.
Yo creo que hay mucho trabajo y creo que si nos unimos todos, y vuelvo a lo que como empecé la conversación, yo no quiero trabajar en la asamblea, que es donde se gestan el tema de gestión de el tema de proyectos de ley, perdón, me vuelvo a la parte de gestión de proyectos, los temas de proyectos de ley solo. Entonces, esto no es mío, eso que acabo de leer no es mío, esto es un tema país, que nos urge. Entonces, a don Gerardo le dejé la tarea de que a todos los que va conociendo, ahora me habló de don Mario, que ya le dieron ahí una posición dura, pero bonita. Entonces, yo creo que nos podemos unir, o sea, todos deberíamos unirnos, porque esto al final, si le va bien al país, nos va a pringar a todos, ese es el claro. mensaje. Bueno, creo que hemos asistido a un producto excelente desde las 2 de la tarde, más bien nos ha faltado tiempo. Y ahorita esta mesa redonda no vamos a agotar todos los temas, por supuesto, ya es un poquito tarde, pero sí tenemos conclusiones muy valiosas. Hemos hablado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como órgano rector que se plantean modificaciones de carácter legal y organizativa a su estructura para adaptarse a las circunstancias, que hay que modernizarlo. Hemos hablado también de la infraestructura vial y el modelo municipalista que tiene el país. Hemos hablado de la importancia de los sistemas de información y de adaptarnos a las corrientes tecnológicas y modernas en el mundo para poder operar. Ya tuvimos la conversación del licenciado Campos, del doctor Campos, donde hay sistemas maestros. Ya las máquinas trabajan para nosotros, la importancia de eso, y también el modelo de APPs. Creo que han sido 4 temas muy valiosos que hemos abordado y nos han abierto caminos para producir. Yo quisiera, nada más para ya cerrar la actividad, que en un par de minutos cada uno nos generara su posición al respecto de la tesis que planteé. Si estima que que el Estado costarricense es un Estado fallido en infraestructura vial y movilidad, y qué hacer al respecto desde su propio escenario. Nada más para hacer un cierre de la actividad, por favor. ¿Quién quiere comenzar? De aquí para allá, tal vez. Bueno, ahí está. Yo voy a hacer una pequeña invitación con una pequeña anécdota. Le he estado diciendo a mucha gente que uno en la asamblea tiene la posibilidad de tener 5 asesores y toda esta historia, y tiene la posibilidad de jalar 2 funcionarios públicos que estén en un puesto donde pueden no cambiar sus condiciones económicas, y yo estoy anuente y necesitado de tener un profesional en el área nuestra, un ingeniero, un arquitecto, porque el lenguaje que hablamos, y les voy a contar una anécdota que antes le conté a María Luisa y se echó le hizo gracia. Le digo yo que yo me fui una vez a San Carlos hace como mes y medio y me fui con el politólogo y con el abogado. Allá está el abogado y el politólogo no está acá. O sea, vamos a hablar mal de alguien que no está, pero yo creo que no es tan mal. Entonces fuimos y vimos un espacio donde había un vado y había una distancia, no sé, 9 metros de largo. Y entonces le digo yo, mira, sí, aquí hay una luz. Mira, y nos fuimos a otro puente porque la comunidad está pidiendo, es una calle cantonal, que hiciéramos una gestión y toda esta historia. Bueno, me paro en otro puente y le digo, mira, de aquí allá hay una luz como 9 metros, este puente puede ser parecido al otro. Bueno, siguió la historia, llegamos a la oficina, nos reunimos, y en esas reuniones de trabajo estábamos repasando las visitas, y me dice, mira, es que quería que viéramos lo del puente para poder generar un documento y no sé qué. Le digo, sí, me dice, aquel puente, lo de la sombra, me decía. ¿Cuál sombra? Me dice, sí, la sombra del puente. Digo, ¿pero cuál sombra del puente, mi amigo? O sea, entonces no me sabía explicar qué era la sombra. Él se le metió que era una sombra y era la luz entre punto y punto, y entonces él me decía la sombra. Entonces vea el manejo del lenguaje nuestro, cómo les cuesta a algunos. Ese día, ese ejemplo se los doy, sonará así a chascarrillo malo, pero ocupamos también tener, y yo le dije a don Gerardo el otro día, le dije a don Guillermo Carazo que si hubiese alguna persona que alguno conoce y tiene interés, se puede contactar conmigo. En el tema del Estado fallido, ya dimos el ejemplo de las municipalidades, les está tocando sacar así del pelo del balde el MOP, y tal vez hay personas que están bien, pero algunas condiciones legales, funcionales, operativas, no los están dejando moverse a la velocidad que tienen. Y yo digo a don Luis, y si hagamos, y de vez en cuando vean lo de Riteve, lo que pasó, ¿verdad? Entonces siempre hay algo
que legalmente nos ha ido amarrando. Yo creo que ese es el tema fallido. El tema fallido está en el tema legislar, o sea, en papel. En lo ejecutivo hay capacidad, hay cerebros pensantes, hay personas muy buenas, hay experiencias del extranjero, que aquí tenemos varios sentados. Entonces yo creo que es volver a tomar ese aire y empoderarnos como profesionales en cualquier área y volver a darle al país lo que nos dio en algún momento en la educación pública o demás, ¿verdad? Ese es mi mensaje. Sobre lo mismo, don Alejandro, ya que sigue ahí en la fila, ¿es el Estado costarricense un Estado fallido en infraestructura vial y movilidad? ¿Y qué hacer al respecto? Sí, Una conclusión sucinta. Dos comentarios relacionados. El primero, nosotros vamos mucho, yo en particular, a giras con diputados o con alcaldes que nos invitan a muchas áreas del país. Me ha servido mucho para conocer el país. Pero en muchos casos se confronta uno con la comunidad y es muy difícil explicarle a la señora que el hijo se le cayó en la bicicleta porque ve hueco en la calle, que esa calle no le pertenece ni al CONAVI ni al MOP, sino que es de una municipalidad. Esa persona no entiende cómo es que está funcionando esto. Y para nosotros es muy difícil, digamos, hacer una buena tarea cuando hay muchas vías que no podemos. A nosotros nos meten en la cárcel si hacemos algo en una calle que le pertenece a un municipio. Eso es uno. Segundo, cuando yo vivía en México, tuve la suerte de vivir allá como 12 años, y abrieron la carretera México-Acapulco, que fue una concesión que la hizo Grupo ICA. Yo recuerdo cuando uno iba de vacaciones, tenía que sacar uno suficiente dinero, no para pagar el hotel y la comida, sino para pagar el peaje, que era más o menos $100 en aquella época, $100 de ida México-Acapulco, $100 de regreso Acapulco-México. Entonces, y la gente lo usaba, obviamente mucha gente usaba la carretera local. Lo que quiero decir es que sí, es costoso, pero las asociaciones público-privadas, concesiones, pues son el futuro para mucho país, en particular para nosotros. Me gustó mucho conocer a don Mario en particular y a ustedes dos. Okay, muchas gracias, doña Ana Luisa. Sí, bueno, sobre si es un Estado fallido, yo creo que es una frase un poquito fuerte, porque el Estado fallido contempla muchos aspectos para poder declararlo como tal. Pero si estamos hablando de infraestructura, yo lo que quiero es, el mensaje que quiero enviar es el siguiente. En el desarrollo de la infraestructura hay muchos actores y hay muchos roles. Yo quisiera que entendiéramos que el rol de fiscalizadores que tiene la NAME es un rol digno. Pertenecemos a una universidad, somos académicos, pero también conocemos sobre las buenas prácticas, también podemos dar recomendaciones pragmáticas. Y yo lo que quisiera es que de la misma forma que entendemos el rol que tiene el CONAVI, el MOP, los administradores viales, los diseñadores, los supervisores, los consultores, que entendemos ese rol, creo que también es importante que entiendan el rol de la fiscalización, porque la fiscalización, bien que mal, viene a dar un balance en lo que la administración está llevando. Permite una retroalimentación, permite toma de decisiones oportunas, correctivas, y todos los que formamos parte de ese grupo, que de alguna forma participamos en el desarrollo de la infraestructura, tenemos el mismo fin, claro, que es llevar un proyecto a buen término. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, don Mario. De manera sucinta, sí, sobre lo mismo, gracias. Dos comentarios. Uno, sobre el Consejo Nacional de Concesiones. La experiencia que yo tuve haciendo gerenciamiento en 99 y 2000, realmente ese consejo no va a hacer nada si no tiene capacidad técnica. No sé cómo ha evolucionado en estos 20 años, pero en aquel entonces tenía unos cuantos funcionarios del MOP y contrataba consultores. Los quisieron traer de Chile, que era la referencia, y cobraban $25,000 por trabajar 2 semanas, $25,000 al mes por trabajar 2 semanas aquí. Terminaron haciendo una licitación que la ganó mi empresa, y como estaba bien metido dentro del MOP, no era consejo todavía, es envidia con los funcionarios, el funcionario que cree que lo que cobra una empresa es el salario del dueño de la empresa, no sabe que uno tiene que pagar la computadora, los ingenieros, el alquiler, los impuestos. O sea, realmente para que Consejo Concesiones funcione bien necesita tener
un equipo fuerte en finanzas, en project finance, en ingeniería. Si no, no sale adelante. Y tiene que ser bien pago. Esa cosita de que si hay que traerlos del extranjero, se traen del extranjero. Yo pienso que aquí hay capacidad, pero no se puede poner en esas mezquindades de que yo en el MOP gano tanto, ¿cómo le va a pagar a un consultor tanto? No puede ser eso. Si no, vas a pasar otros 20 años y hacemos esta vez solo un proyecto. Y segundo, yo realmente creo firmemente en esa separación del MOP. No pude terminar la idea. Como del otro lado están pensando juntar el INBU, el BAMBI y el ministerio. El INBU lo parto en dos, la parte de vivienda la mando con aquellos, me traigo urbanismo. Si quiere que funcione como funciona el COSEBI, eficiente porque tiene recursos propios, entonces cree un instituto de movilidad y urbanismo. Si no quieren que sea autónomo, Ministerio de Movilidad y Urbanismo, y junta una parte del INBU, Educación Vial, Policía de Tránsito, Ingeniería de Tránsito, COSEBI, Consejo de Transporte Público, y administra regulación y operación del sistema terrestre separado, y ya no tiene un ministro que para hacer malabarismo hace así, para atrás, para adelante. Son demasiadas cosas para una sola persona, y siempre termina descuidando algo. Claro. Bueno, pues qué valioso arribar a estas conclusiones. Efectivamente necesitamos intervenir en esto, ayudar al país, articular los esfuerzos, particularmente la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, que siempre lo digo, somos 6.800, ponemos a la orden del país una mesa de trabajo que es este foro, que no se termina aquí y que el chat que tenemos va a seguir ahí vigente, en el sentido de que no tenemos bandería con nadie de cada una de las instituciones y los actores, más que la bandería, el estandarte del país. Entonces nos vamos a interesar mucho por seguirlos convocando, por entrarle a cada uno de estos temas que hemos visualizado aquí para articular, para producir.